Muy bien, vamos a empezar. Vamos a orar, por favor, para dejar ese tiempo en las manos del Señor y seguir estudiando sobre los dones. Padre bendito, en tu nombre santo te damos gracias porque tu Espíritu, Señor, está con nosotros. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, porque obras de maneras en las cuales no entendemos, pero sabemos que estás ahí. Padre, te rogamos que en este momento, en este lugar, en esta hora, tu Espíritu Santo tome el control, traiga revelación, Señor. Toda afrenta, toda cosa maligna sea rechazada en el nombre de Jesús, sea sometida en el nombre de Jesús, Señor. Y gracias porque tú tomas el control, abre nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro entendimiento, y que tu Espíritu Santo traiga testimonio a nuestro espíritu de lo que tú quieres revelar en esta noche, Señor, y que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a empezar en esta noche con el segundo de los dones ministeriales, que es el de profeta. Y vamos a ir a Proverbios 29:18. Bueno, recordemos la dinámica. Yo voy dando las citas, voy leyendo, ustedes ya después tengan la oportunidad de ver la grabación y ya tomar las notas correspondientes para no entretenernos tanto, y sobre todo que puedan poner más atención que andar buscando las citas, ¿no? Entonces, esa va a ser la intención en esta noche. Dice Proverbios 29:18: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Qué es un profeta, no? Y viene del griego profetes, que es un proclamador del mensaje divino, uno a quien le es comunicado el mensaje de Dios para su proclamación. Esto es, recibe y da, proclama, lo expande, ¿no? Un profeta que reciba y se lo guarde, pues estaría raro, ¿no? Su función es compartir lo que Dios le ha dado. Es un ministro que comunica e interpreta un mensaje de Dios recibido de forma sobrenatural, y eso es importante. El profeta va a estar seguido por manifestaciones sobrenaturales, ¿no? A través de la palabra, o sea que no debe contradecir lo escrito, que también es una parte importante. Toda palabra del profeta va en línea recta, en relación o congruentemente con la palabra. Y bueno, el profeta fluye poderosamente en la unción y dones proféticos, valga la redundancia, pero en Jeremías 1:9 dice: y extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Está hablando Jeremías, y me dijo el Señor: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y esa parte es importante porque el profeta no habla por sí mismo, no habla de lo que él siente, de lo que él piensa, de lo que él medita, de lo que no. Habla lo que Dios le dice, le pone que hable. ¿Cómo podemos entender la cobertura del profeta, ¿no? De este ministerio? Recordarán el pasaje de en Primera Reyes, en el cual se nos cuenta la historia de cómo Elías, después de venir, de haber, ya había pasado en ese momento Elías por el proceso de la confrontación contra los profetas de Baal y de Acera, ya había tenido inclusive que huir y esconderse de Jezabel. Ya había hecho su berrinche delante de Dios: no, Señor, mátame mejor, porque yo había sido alimentado y Dios lo había movido a otro lugar. Dentro de ese momento que el Señor hizo con él, viene la parte de una de las indicaciones que lleva tenía que pasar a ver a Eliseo. Y esta ilustración del llamamiento de Eliseo viene a ser algo no común. Dice 1 Reyes 19:19: partiendo él de allí, hablando de Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, estaba trabajando. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Y con esto le estaba mostrando o revelando
o ejemplificando el ministerio que iba a tener Eliseo. Entonces, esta figura de el manto de cobertura era para desenvolverse en la administración del profeta. Y fíjense algo curioso, bueno, no curioso. Cuando Elías es arrebatado, que Eliseo le toca ver cómo el carro de fuego pasa y lo levanta, que lo que se le cae a Elías, que es el manto, ¿no? Como una muestra de confirmación del llamamiento de Elías, ¿no? Y la función, una de las funciones es desarrollar en medio del pueblo y desarrollar los dones dentro del pueblo y traer revelación, la visión de parte de Dios cuando el lugar lo necesita. El profeta no va a hablar porque quiere hablar. Hay veces que Dios le dice, calladito, no vas a decir absurdo. Y otras veces, ve y haz y di, ¿no? ¿Cuál es la autoridad que tienen? Y miren, esto es bien profundo, ¿no? Y espero que pueda ser entendible. Tiene la autoridad de perdonar, pero a ver, alto. No de perdonar en sus fuerzas, en su voluntad, en su deseo, en su decisión, en su autoridad y justicia. No. Sino viene a confirmar de parte de Dios una palabra. Si vamos a Mateo 9, del 5 al 8, vemos ahí cuando Jesús sana a la persona, al paralítico que estaba sobre su lecho. Y todos así de, mira, le dijo que sus pecados le han perdonado. Se dice el pasaje que Jesús, conociendo sus corazones, les dijo, en el verso 5, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. El Señor Jesús, sabemos por qué tomó la autoridad para perdonar. Pues era Dios, ¿no? Pero lo que hace el profeta es confirmar esta palabra de parte de Dios. Vemos en 2 Samuel 12:13, cuando es el pasaje donde David es confrontado por Natán después de su pecado, que le dice, oye, es que le cuenta una historia, una ilustración en la cual dice, oye, había una persona que tenía un pobre que tenía una ovejita, y el hombre rico tenía muchas ovejitas. Llega una visita, y en lugar del hombre rico tomar de su ganado, toma la ovejita del otro. Y David se enoja cuando hacemos este pasaje, dice, ¡ay! Ese hombre malvado va a tener que pagar lo que hizo. Y se voltea el profeta Natán y dice, tú eres ese hombre. Tú, y le encuentra a decir, tú tomaste a la mujer de Urías y no conforme lo mandaste matar a través de la guerra. Tú eres ese hombre. Y en el verso 13 dice, en el verso 13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David, también el Señor ha redimido tu pecado, no morirás. Y esa parte de que el profeta pueda hablar eso de parte de Dios, solamente puede venir de Dios, ¿no? Porque el hombre por sí mismo pues no tiene la autoridad para perdonar pecados, pero el profeta hablando de parte de Dios, usualmente tiene esa autoridad relegada por Dios. En 1 Samuel 15 vemos el pasaje donde Saúl desobedece a Dios y dice, inclusive el titulito ahí dice, Saúl es desechado. ¿Y qué ocurrió ahí? Que llega Samuel después de una victoria del pueblo de Israel con Saúl al mando, y Saúl sale bien contento. Oye, mira, tomamos aquí, mira el ganado y tomamos las posesiones. Y le dice Samuel, ¿qué hiciste? No, pues lo que tú le dijiste. Nada más que el pueblo tomó. Y Samuel lo reprende y le dice, no, a ver, espérame. Dios demanda obediencia. No
no que hagas lo que tú estés en tu voluntad. Si Dios te dio una orden, ve y hazla. Y le dice, ¿quieres saber lo que Dios me hizo? Me dijo, le dijo Samuel a Saúl, ¿sabes lo que Dios me dijo? Que teniendo todo y habiéndote dado todo, has venido a ser desobediente y has sido desechado delante de Dios. Saúl lo quería desechar, no, Saúl, es más, cuando dice que después de este pasaje dice que Samuel estuvo llorando amargamente a causa de Saúl, pero él tuvo que llevar la palabra y decirle, no eres perdonado, fuiste desechado, fuiste hecho a un lado por desobediente. En Segunda de Reyes, capítulo 20, podemos leer un pasaje en el cual el rey Ezequías, que había sido temeroso de Dios, que se había esforzado por buscar a Dios y guiar al pueblo a esto, recibe una palabra por parte de Isaías, de la boca de Isaías, de parte de Dios, diciéndole, oye, arregla tu casa porque vas a morir, ¿no? Imagínense, ni una palabra. Dice que el profeta sale y entonces Ezequías se voltea y empieza a llorar y a clamar a Dios y decir, Señor, ¿por qué si he hecho las cosas correctas delante de ti? ¿Por qué tiene que venir esto a mí? Isaías iba a mitad del patio y dice, Dios, regrésate. Y le dice, por cuanto te arrepentiste y volteaste tu rostro a Dios, el Señor te da 10 años más de vida. Imagínense la responsabilidad delegada en un profeta de hablar de parte de Dios. Y esto es importante porque vamos a entender ahorita los riesgos que hay en este don. ¿Qué ejemplos tenemos en la Biblia de profetas? Bueno, en el Antiguo Testamento tenemos a Elías, a Samuel, a Eliseo, al mismo Moisés, inclusive a Josué también se le consideraba como un profeta dentro del pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento podemos leer a los profetas mayores y menores, Isaías, Jeremías, Zacarías, Ezequiel, todos los profetas menores, Habacuc, Ageo, etc. Son profetas llamados de la restauración. ¿Cuál era su mensaje central? Hablar al pueblo para que éste se arrepintiera y se volviera a Dios. Si ustedes leen a todos los profetas, todos tienen esto como un denominador: mensaje de arrepentimiento, primero señalamiento de pecado, mensaje de arrepentimiento, y siempre hay una palabra de restauración, siempre hay una esperanza. Y aquí me voy a detener en esto. Si alguien viene a hablarte una palabra de parte de Dios, nunca te deja en condenación. Y si te deja en condenación, yo te diré, ten las reservas al respecto, porque todos los ejemplos en la palabra, siempre Dios les mandaba una palabra dura a los hombres a través de los profetas: arrepiéntanse, están mal, miren sus pecados, su idolatría, se han revelado, son malos, etcétera, etcétera. Pero si se voltean a mí, buscan el rostro, entonces restauraré, y vendrán tiempos, y cambiaré, y tus pecados, si eran rojos como la grana, vendrán a ser cual blanca. O sea, siempre hay este común, ¿no? Con señalamiento de pecado, con arrepentimiento, restauración. Por eso a estos profetas se les llama de la restauración, porque siempre buscaban que el pueblo volviera su rostro nuevamente a Dios. En el Nuevo Testamento tenemos a Juan el Bautista, o Ana, la profetisa que le toca ver a Jesús cuando fue presentado en el templo, que son conocidos como profetas de transición, que es la transición entre el Antiguo Testamento, los profetas, a una revelación nueva en Jesús, ¿no? La confirmación de mucho de lo que hablaban los profetas en Jesús. Juan y a Ana les tocó ver a Jesús, al profeta, al Mesías prometido por los profetas, hablado por los profetas, encarnado, cumplida la profecía en Jesús. En el Nuevo Testamento tenemos a varios. Ágabo, en Hechos 11, 27 y 28, dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. Juan, el discípulo de Jesús, Apocalipsis habla perfectamente de que él era un profeta, ¿no?
con todas las revelaciones que recibió. Judas y Silas, en Hechos 15:32, dice: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Qué es? Vamos a hablar de las generalidades de los profetas, entendiendo ya esos ejemplos bíblicos. Dice que un don de profecía se caracteriza por la capacidad de interpretar la historia desde la perspectiva de Dios. Y esto es importante porque ellos te pueden hablar de cómo, por qué, cuál era la visión, por ejemplo, de Dios cuando, voy a poner un ejemplo así al aire, ¿no? Pero en la Segunda Guerra Mundial con el pueblo judío, ¿no? Ellos desde la visión de Dios te pueden explicar por qué ocurrieron las cosas, ¿no? Por poner un ejemplo práctico. Los profetas, por ejemplo, Juan en Apocalipsis habla mucho de esto, ¿no? Las cosas que en el futuro iban a ir aconteciendo, entendiendo por qué Dios, o revelando por qué Dios permitía, por ejemplo, que va a permitir los 12 sellos abiertos, las 12 copas, las trompetas, etcétera. ¿Por qué tienen que ser, no? Los profetas son personas inspiradas que reciben una palabra para transmitirla al pueblo y a sus dirigentes. En el Antiguo Testamento podemos ver mucho esto, ¿no? Como los reyes tenían a los profetas ahí, pues no a su cargo, pero sí los profetas reconocían la autoridad. No estaba el rey y el profeta para guiar al pueblo. Cuando Josías era un niño pequeño, tuvo un sacerdote, se fue el nombre, pero tenía el sacerdote que con él lo enseñó, lo instruyó a llevar al pueblo. David tuvo en parte a Samuel, después tuvo a Natán. Saúl tuvo a Samuel como profeta, ¿no? Entonces, siempre Dios da una dirección al pueblo a través del profeta. Si recuerdan en la ilustración de los 5 ministerios en la mano, apóstol, profeta. ¿Y el profeta qué hace? Este dedito ¿qué hace? Señala, ¿no? Es el índice, ¿no? ¿Cuáles son los propósitos principales de un profeta? Dice Deuteronomio 18, 15 y 18. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Está hablando Moisés al pueblo y le está diciendo: profeta de entre ustedes va a levantar el Señor para guiarlos. El verso 18 dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, está hablando Dios, y pondré mi palabra en su boca y les hablará todas las cosas que yo le mandare. Está hablando Moisés y Dios, están hablando los dos respecto a Josué, ¿no? Que él iba a continuar con el ministerio de profeta dentro del pueblo de Israel. Y en este pasaje podemos ver que algunas de las funciones del profeta es edificar y levantar para fortalecer en la fe, exhortar y alentar, consolar y animar, denunciar pecado, lo que les decía, proclamar el juicio divino. Y eso viene mucho también en Isaías. Isaías proclama juicio inclusive a las naciones alrededor de Israel, a Egipto, a Etiopía, a Siria, a Babilonia, a Moab, a los amonitas. O sea, todos esos pueblos viene una palabra de proclamación de juicio y les dice el por qué. Porque son así, porque hacen esto, porque se rebelaron, porque se creen mucho, porque lo que sea, viene esa parte de juicio divino. Inclusive algunos pasajes de Isaías no hablan del tiempo inmediato a Israel, sino está hablando en un contexto yéndose a tiempos del milenio, ¿ok? Está llamado a trabajar con los demás ministerios. En Hechos 13:1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros en la iglesia: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene,
Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo, esto es, Pablo. Entonces los profetas trabajan dentro de la iglesia. Forman parte del liderazgo. En Hechos 15:32 dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. El profeta, es que está muy claro el ejemplo en los profetas del Antiguo Testamento y los que hicieron carta, cómo consuelan al pueblo. Jeremías sufría por el pueblo, al punto que lloraba. Algunas advertencias del don. No es para temas personales, y quiero que entendamos esto. Ellos no están para proclamar nacimiento, no, el día 18 van a hacer, no, ni de funciones en cuanto a vas a morir el día 24 o tú te vas a casar con fulanito. No, en ese contexto no va, y ni siquiera tendríamos que buscar a los profetas por una palabra así. Ajá. Es más, a veces hemos cometido el error de buscar a los profetas como si fueran adivinos, ¿no? Háblame de mi futuro. No, el profeta no va a hacer eso, a no ser que Dios le diga, ¿no? Ojo. Pero así que tú llegues y háblame. El profeta no está para controlar a través de la profecía y manipular. No cambia a conveniencia. A ti te voy a decir esto, pero a ti te voy a decir esto para sacar un beneficio. Que eso ha ocurrido mucho, ¿no? O a ver, hay algunos que hablan lo que el hombre quiere escuchar. No lo que Dios le quiere decir, sino lo que el hombre quiere escuchar. Ay, Señor, es que el hombre a lo mejor anda, es que quiero hacer este negocio, ¿no? Y busca al profeta para que el profeta le confirme su negocio, ¿no? Ya, sí está bien, ve y haz, ¿no? Tenemos el ejemplo ahí cuando es Josafat con el rey de Israel. El rey de Israel quiere salir a la guerra y le dice a Josafat, oye, ¿vas conmigo a la guerra? Sí. Y están muchos profetas ahí del rey de Israel, Baasa, si no me recuerdo, profetizando así, Dios dice que vaya. Y el rey Josafat le dice, ¿hay algún otro profeta de Dios aquí? Y el rey le dice, Baasa le dice, sí hay uno, pero me cae gordo porque nunca me profetiza bien, sino mal. Y dice, no, mándenlo a traer, dice Josafat. Van a traerlo, y en el camino los que fueron con él le dijeron, oye, los profetas del rey le están diciendo que sí salga a la guerra porque el Señor lo va a respaldar. Tú di lo mismo, te estamos diciendo para que tú te alinees a sus palabras. Y el profeta le dice, no, yo no voy a decir eso, voy a decir lo que Dios quiera que le diga. ¿Entendemos entonces cómo el profeta no puede hablar a conveniencia de alguien, a favor de alguien, por un contubernio, con una razón detrás de él, con una alianza secreta? No puede ser eso, ¿ok? Debe ser reconocido y tener buena reputación. El que un profeta, ahorita vamos a ver más adelante, un profeta no se autoproclama, sino es reconocido a través del don. Toda profecía es parcial y no total. En 1 Corintios 13:9 dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Un profeta, y eso es importante también, y Dios lo establece por algo. Si tú vas a que alguien, un profeta, te diga todo lo que, o te revelara todo lo que tú quieres saber, ¿qué pasaría en ti? ¿Te motivaría o te pondría en una zona de confort? Va a ocurrir así, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver más adelante en un ejemplo. No, Dios a propósito deja parte de la palabra pendiente para que tú tengas que buscarlo, para que no te confíes, sino necesito saber el secreto completo si lo quieres ver así. Esa es parte de la intención. El ministerio del profeta es para regresar el corazón de los padres a los hijos, esto es,
liberando la gracia de adopción. ¿Qué significa esto? Cuando tú hoy, nosotros somos gentiles, ¿no? Entendiendo que no somos de pueblo de Israel, sino somos gentiles. Dios nos adopta y nos injerta en el buen olivo, pero no somos del pueblo escogido, esto es de Israel. Somos adoptados. Bueno, la gracia de la adopción que hace, que dice en Romanos Pablo, son adoptados y al ser adoptados ya son hijos, con todos los derechos y todos los beneficios de ser hijos de Dios. ¿Ok? Ayuda a levantar padres en la iglesia. Esto es liderazgo, ¿no? Gente madura para guiar al pueblo. ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento cuando Moisés está juzgando al pueblo de Israel? Que llega su suegro y le dice, ¿qué estás haciendo? Pues aquí resolviendo los asuntos legales del pueblo. Y le dice a Jetro, estás mal. ¿Cómo crees que vas a hacer esto? Te vas a cansar, te vas a fatigar. Lo recomendable es que delegues a personas sobre los demás y que ellos les instruyan, que ellos conozcan la ley de Dios y a su vez haz líderes de miles, de cientos, de 50 y que ellos resuelvan entre ellos las circunstancias y si hay un caso grave, vengan contigo, no lo traigan ante ti. Entonces, eso de levantar padres espirituales, padres en la iglesia, es esto. Gente madura que pueda guiar a los otros, obviamente con el entendimiento y conocimiento de Dios. Habla la verdad de tal manera que lleva a los desobedientes a la sabiduría del justo. ¿Cuántos necios hay en las iglesias? ¿O cuántos hemos sido necios y desobedientes dentro de la iglesia? Y siempre llega alguien que nos dice, no, deja de estar haciendo esto en rebeldía, corrige, ¿no? Esto es así. En sabiduría. Y una de las funciones del profeta es preparar al pueblo para el venir de Jesús. ¿Qué hizo Juan? ¿Qué hicieron los profetas en el Antiguo Testamento? Prepararon camino para la venida del Señor. Y hoy un ministerio profético nos debe llevar a prepararnos para la venida de Cristo Jesús. Si un profeta te va a venir a hablar y te habla de todo menos de Cristo, cuidado, ¿no? ¿Cómo representamos la cobertura de un profeta? Dice en Mateo 23, 37 al 39, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lucas 13:34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Cuántas veces los profetas en el Antiguo Testamento, está haciendo referencia a esto Jesús, mandó a los profetas para que el pueblo volviera su corazón al Señor? Y no lo hicieron en su desobediencia, no por la palabra del profeta, sino por la decisión de las personas. Hay un pasaje en Jeremías, y eso no lo apunté, pero ahorita me vino a la mente, que le dice, está Jeremías en una discusión con Dios, y dice, Señor, pero si voy y no me creen, y no me hacen caso, y dice Dios, mira, si yo te digo que vas a decirles, y no vas, y ellos mueren en pecado, su sangre demandaré de ti. Esto es, te voy a reclamar porque no fuiste, se perdieron por falta de conocimiento. Pero si tú vas y les predicas y ellos no te hacen caso y mueren en pecado, tu sangre está libre de tus manos, porque me obedeciste, porque fuiste y les dijiste. La decisión es de ellos. Jonás no viene en esa confrontación con Dios y dice, Señor, ¿para qué me mandas a Nínive si sabías que se iban a arrepentir? Sí, a lo mejor Dios sabía que se iban a arrepentir, pero era necesario que Él fuera a decirles el mensaje, que fueran ellos
confrontados con la verdad. Y recordemos que el profeta hace eso, que leíamos el otro día de Juan el Bautista. ¿Cuál es su mensaje? Arrepentíos, ¿no? Están en pecado, vuélvanse a Dios. Y cuando se acercan los fariseos, ¿qué les dijo? Generación de víboras. ¿Qué creen que por venir a ver y estar aquí presentes serán salvos? No. Cuando muestren frutos de arrepentimiento y obedezcan a Dios, entonces les será creíble lo que están diciendo. Esto es con hechos, no de palabras, ¿no? En la Biblia se afirma que sin visión el pueblo perece. El profeta viene a dar visión, dirección al pueblo, ¿no? Vámonos por acá, Dios demanda que hagamos esto. Recordemos en el Antiguo Testamento cuando el pueblo iba en el desierto y Moisés se levantó como profeta dentro del pueblo. Dios le hablaba a Moisés y Moisés decía, vámonos, ¿no? Hagamos esto. Oye Moisés, pero que no. Y esto confirmado a través de la columna de fuego y la nube. Cuando ellos se levantaban, que la gloria de Dios se levantaba del templo, les decía la otra vez como el pueblo estaba preparado para, ya se levantó la nube, rápido, a recoger todo, porque la nube ya se está moviendo y tenemos que caminar en dirección. Y obviamente Moisés era el que decía, la nube ya se levantó, muchachos, vámonos. Señales de un profeta. ¿Cómo sabemos que una persona es un profeta? ¿Ok? Número uno, tiene la autoridad, la revelación de Dios para confirmar un perdón de parte de Dios. Ya lo vimos en Mateo 9, 5 al 8. Un profeta siempre está en obediencia, ¿no? No actúa por sí mismo, entiende autoridad y se sujeta a autoridad. Ayuda a colocar fundamentos, como base doctrinal, así como lo hacen los apóstoles. Efesios 2:20, edificados sobre fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Nombrados por Dios para la iglesia. Un profeta que se autonombra, se autoproclama. Siempre el profeta es confirmado por alguien más, es reconocido. Es un poquito lo que les decía la otra vez, ¿no? Más que una persona se autonombre con X título ministerial, sus dones lo delatan y Dios lo confirma. En 1 Corintios 12:28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, Dios los puso, primeramente apóstoles, luego profetas, luego tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Y una cuestión característica de ellos es, dan palabra del Señor. Para ellos la oración y el ayuno no es algo que se les complique. De hecho, es algo que buscan. Los profetas buscan esto. Velar, hacer veladas y ayunos es algo común, dirían, en ellos, ¿no? Dice Hechos 13:2, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Dice que aquí que el pasaje que estaban ministrando, sirviendo al Señor y ayunando, vino palabra del Señor y dirección. A veces lo que menos hacemos hoy como cristianos es ayunar, y es algo que debemos hacer continuo. Número uno, para llevar a sujeción nuestra carne y para buscar dirección de Dios. El ayuno no es para aumentar poder. La unción no se aumenta por ayuno, ¿no? O sea, si tú quiero más poder, voy a ayunar, no. Tu corazón está mal enfocado. Si estás ayunando para buscar la dirección de Dios, entonces estás en comunión con Dios, entonces ¿qué va a darte? Su unción. ¿Ok? ¿Cuáles son las funciones de un profeta? Recibir revelación de misterios, así como lo hacen los apóstoles. Efesios 3:5 dice, misterio que en nuestras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Recordemos inclusive lo que ocurría con Jesús al hablar con parábolas, cumpliendo una profecía que decía,
es que ustedes oyendo no entienden y viendo no creen, ¿no? Ni porque lo tienen aquí presente reconocen. Bueno, esos misterios que en otro tiempo no habían sido revelados o no se entendían, el profeta viene a confirmarlo o a traer visión, claridad al respecto. Predicen acontecimientos futuros. Dicen Hechos 11, 27, 28. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. ¿Los profetas pueden predecir? No. ¿Los profetas pueden recibir revelación de lo futuro? Sí. ¿Entendemos la diferencia? No es por ellos, no es en su habilidad, en su capacidad humana. Es un don que Dios revela hacia adelante. Hay un profeta por ahí, bueno, llamado profeta. Yo disto mucho de creer que lo sea, sinceramente. Se llama, creo que Giovanni, algo por decirlo. Está en TikTok. Pero tiene todo un set preparado atrás, con luces y colores, y te dice, y te vende el contenido. Esto es, dice, oigan, es que Dios me reveló una palabra para tal persona. Quédate al final del video, quédate aquí conectado para que conozcas de qué trata la palabra. Y así te tiene una media hora, 40 minutos. Y esos 30, 40 minutos se la pasa llenando con, es que el Señor me reveló esto, pero tú debes de saber porque el Señor me habló a mí y me dijo para que yo se lo dijera a esa persona. Es más, si ustedes la conocen, hablando de algún artista, etiquétenlo aquí para que venga a escuchar la palabra, porque Dios me dio una palabra para Sutanito. Voy a poner un nombre, para Luis Miguel. Entonces, para que Luis Miguel venga y escuche la palabra del Señor, y reitera mucho esto, y quédate al final para que sepas qué palabra me dio el Señor para Luis Miguel. Eso no es así. Un don profético no trabaja así. Porque, a ver, este amigo, a través de este canal, realmente está mostrando una preocupación por la persona. Inclusive yo sentiría que busca exhibirla, ¿no? Busca la exhibición de la persona. Es que el Señor me mostró que está en pecado y si no se arrepiente se va a morir, ¿no? ¿Quién dice eso? ¿No? El otro día iba platicando con mi hermano un poquito al respecto y decíamos, ¿no? Moni Vidente y todos esto, Walter Mercado, sí te hablan así, ¿no? Cuando hacen sus profecías para el siguiente año, ¿no? Y que va a ganar el tal equipo de fútbol el campeonato y que van a morirse 12 personas famosas en el año. Entonces, pues sí, un equipo va a ganar, ¿no? 12 personas famosas en el año pueden morir. Pues algunas cosas son demasiado obvias, ¿no? Pero cómo te las venden, cómo te las presentan, pues te hacen creer. Este amigo, y hay varios así en internet, pero este amigo que les comento que te vende todo el contenido para que estés en el live y esté monetizando, ahí sí hay un problema, ¿no? Porque si Dios te da una palabra para decírselo, voy a poner un ejemplo burdo, ¿no? Si Dios le habla a mi hermana Diana para un mensaje para Gaby, pues no va a utilizar este medio para, oigan, avísenle a Gaby que hay una palabra de Dios para ella. No. Seguramente Dios le va a decir, ve, como le dijo Dios a Isaías. Isaías, ve y dile a Ezequías esto. ¿Y qué hizo Isaías? Oye, Ezequías, Dios me dijo que te dijera esto, ¿no? Samuel ahorita que le decía de Saúl, que le dice, Saúl, ¿quieres saber lo que el Señor me dijo anoche respecto a ti? Esto es, una noche antes, Dios ya le había dicho que al otro día Saúl iba a estar de rebelde y iba a hacer su voluntad, no obedeciendo a Dios. Y cuando llega Samuel, llega y confirma, sí, lo que Dios me dijo ayer es cierto.
Natán, ¿ustedes creen que Natán por su propia voluntad fue ir a confrontar a David? No, Dios le dijo, Natán, ocurre esto con David. Y le cuenta toda la historia que David creía escondida. Dios se la revela a Natán, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que Natán va y le dice a David, oye, así, ¿no? No le dijo, oye, no salió al centro de la ciudad de Jerusalén para compartir. No, él fue, dijo, no sé quién está ahí, Diana, por ahí, porfa. Natán fue directamente con David a decirle, Dios me dijo que venga a decirte esto, ¿no? Entonces, los profetas sí pueden predecir eventos futuros en su voluntad de que Dios se los revele. Sí, hace rato leíamos de Ágabo, cómo Ágabo profetizó una hambruna que iba a haber y que se cumplió en tiempos de Claudio. ¿Qué más hace el profeta? El profeta exhorta y consuela a la iglesia. Hechos 15:32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, lo leímos hace ratito, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Una característica del profeta: da consolación. Entiende el problema por revelación de Dios y entonces, mira, no te preocupes, Dios así, Dios te dice y esto va a ocurrir así, respectivamente. 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Yo no veo por ahí la palabra condenación. Entonces, lo que les decía, si te va a confrontar con algo es para edificar, para que lo dejes y cambies tu actitud y camines con Dios. Dios les comunica lo que va a hacer antes de llevarlo a cabo. Y eso es muy interesante. Apocalipsis 10:7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Hace un momento les comentaba cómo Isaías, Jeremías, Ezequiel hablan de eventos futuros que no se van a cumplir o que no se cumplieron en tiempos de Jesús, sino estaban hablando de los tiempos escatológicos, de los tiempos finales. Profetizan juicios de Dios, ya les comentaba también, Isaías como hablaba de juicio a Etiopía, juicio al rey de Tiro, juicio a Babilonia, juicio a Egipto. O sea, es otra característica de ellos. Dan visión al pueblo, ya les hablaba. Sin visión el pueblo se desenfrena, siempre tiene que haber una dirección. Están puestos para edificar, plantar obras del Señor. Jeremías 1:10 dice, mira que te he puesto, hablando el Señor a Jeremías, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Algo importante, los profetas siempre están junto con los líderes, invariablemente. ¿Recuerdan quién mató a Juan el Bautista? Herodes. ¿Y cómo conocía Herodes a Juan? Pues lo escuchaba, por ahí un pasaje que dice que lo escuchaba. Tanto era cercanía que en una de esas le dijo Juan, oye, lo que estás haciendo es ilícito, está mal, porque te estás metiendo con la mujer de tu hermano, o sea, con tu cuñada, ¿no? Estaba en el liderazgo. Natán estaba con David. Isaías con todos los reyes que le tocaron en su periodo de gobierno. Eliseo y Elías también estaban. Elías era profeta en tiempos del rey Acab, que era un rebelde, pero estaban ahí cerca del liderazgo, ¿no? En el conocimiento, para dar visión. ¿Cuántas veces Elías no le dijo a Acab, oye, mostrándole señales, oye, Dios quiere algo contigo, arrepiéntete, corrige tu vida? No, Acab prefería hacer caso a su mujer Jezabel que al profeta de Dios, ¿no? Reciben palabra profética y vamos a ver estos dos pasajes. Hechos 21, 10 y 11 dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo,
el mismo que les comentaba hace ratito que predijo la hambruna. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Algo particular también, los profetas van a hacer cosas raras. ¿Y a qué me refiero? Los profetas van a ocupar muchas situaciones comunes humanas para ejemplificar la voluntad de Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, si no me recuerdo fue Isaías, Dios le dice: oye, agarra estos cintos de seda, si no me recuerdo, llévalos y entiérralos junto al agua, junto al río. Los entierra y al tiempo dice: oye, ve a sacarlos. Y cuando los saca, Señor, pues ya están inservibles porque ya se pudrieron. Pues así es el pueblo de Israel, que su corazón se ha deshecho por el pecado, por no buscarme. A Oseas le dice: oye, Oseas, ve y cásate con una prostituta. No, Señor, ve y hazlo, ¿no? Y ten un hijo con ella. 2 hijos creo que tuvo. Y después la mujer lo deja y se va otra vez a la prostitución. Y Dios le habla otra vez: oye, ve por ella, paga lo que tengas que pagar y regresa a tu casa. Señor, ¿pero por qué? Ve y hazlo. Ahí va el profeta, dice: bueno, pues así como hiciste así es Israel, literalmente una prostituta idólatra, pero yo he pagado el precio para que vuelvan a mí. Con Ezequiel, cuando le dice: oye, ve con el alfarero y ve lo que hace. No, pues Señor, veo que está haciendo una vasija y se le deformó y empezó a decir: pues así soy yo, trabajando con mis manos al pueblo de Israel, llevándolos al arrepentimiento. Todo ese tipo de ejemplos humanos, terrenales, voy a poner ese término, cotidianos inclusive, Dios los utiliza para un ejemplo. Aquí que dice: Ágabo llevó con Pablo y le dijo: préstame tu cinturón, y se lo ató en los pies. Dice: pues así como está atado de pies y manos, así va a ser atado y entregado. Literalmente, tú, Pablo, vas a estar así atado. Dios puede utilizar ese tipo de ejemplos para dar una profecía, una palabra respecto a los acontecimientos futuros. O Dios puede mandar al profeta para confirmar algo que tú ya venías, Dios ya te estaba hablando y que Dios te lo llega a confirmar. En Hechos 20, 22 al 23 dicen: ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, está hablando Pablo, sin saber lo que allá me va a acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan presiones y tribulaciones. Pablo ya había estado recibiendo mensajes a través del Espíritu Santo de: cuando llegues a Jerusalén vas a padecer, vas a sufrir, te van a apresar, ¿no? Y por ahí alguien le quiso decir: pues no vayas. No, espera, pues ¿cómo crees que no voy a ir? Si Dios ya me dijo, tengo que ir, ¿no? Oye, pero es que te están buscando y te van a apresar. Es la voluntad de Dios. ¿Y por qué a veces Dios, por ejemplo aquí Pablo, por qué dijo? Para que él tuviera fortaleza al respecto. Y cuando Dios nos llega a revelar algo, no es para que nos lo guardemos, sino para que seguramente oremos e intercedemos por ello. Entonces, esas son algunas de las funciones o actos o circunstancias que los profetas llegan a hacer. A veces son raros, sí, la verdad es que sí, son raros, pero es con un propósito. Ellos tienden a tener muchas visiones y sueños. Vemos, por ejemplo, en Ezequiel que ve un valle de huesos secos y le dice Dios: ¿qué ves? Pues un montón de huesos secos. Bueno, pues clama al Espíritu para que sople sobre ellos el viento del norte. Y él lo declara. ¿Y qué ocurre con los huesos? Dice el pasaje que los huesos se empiezan a acomodar y unir unos con otros, formando esqueletos, y de repente se empiezan a llenar de carne, de tendones, de músculos, de piel, y llegan a ser personas. Y entonces
hay un aliento de vida y los huesos recobran vida como seres humanos. Así son los profetas. A veces van a hacer cosas o van a tener visiones bastante raras, pero hay un propósito al respecto. ¿Cómo saber, para terminar este tema del profeta al día de hoy, cómo saber si tenemos el don, ¿no? Eres celoso de buscar la voluntad de Dios. El profeta está muy ligado a conocer lo que Dios quiere hacer, ¿no? Para entonces poder dar dirección. Sería ilógico que busque la dirección y no conoce lo que Dios planea, ¿no? Tiende a dar dirección en base a la voluntad de Dios. Nuevamente, Dios suena repetitivo, pero una cosa es diferente a otra. Una es celoso de buscar la voluntad de Dios y otra es dar dirección. Discierne dones en los demás. El profeta sí tiene ese don de discernimiento para decir tal don, Dios enseña misterios bíblicos. Es una persona que es fácil animar a los otros de acuerdo a la palabra de Dios. Recordemos que el profeta está para consolar, para exhortar, para edificar. Tiene fundamento doctrinal. No puede hablar sin conocer a Dios, sin conocer la palabra de Dios, ¿no? Tiende a tener sueños y visiones en los cuales Dios habla cosas futuras, ¿no? Le son reveladas cosas misteriosas, cosas que a lo mejor la persona que la vivió únicamente ella la conoce porque la vivió sola. Dios se las revela a los profetas y dice: oye, es que tú en algún momento estuviste así, por eso y esto, y Dios dice que fue por eso y esto, para esto y esto, ¿no? Les repito, Dios nunca deja una palabra a la mitad en cuanto a que si te confrontan con algo, siempre te lleva una solución, siempre te da una palabra de restauración, de consuelo. Mira, hijo, pasaste por tiempos difíciles, por tal, pero ahora yo traigo sobre ti un refrigerio, un tiempo de paz, un tiempo en el cual todo lo que hagas va a ser prosperado. Estoy parafraseando algunos pasajes así al aire, pero siempre hay una palabra así, siempre hay una palabra de consuelo. Los que están leyendo ahorita Isaías se podrán dar cuenta, Dios avienta palabras de juicio, pero siempre hay una palabra de restauración, de misericordia, de vida. Lo podemos poner así. El profeta tiene preocupación por los temas mundiales y sucesos. Ellos entienden los tiempos en los que vivimos. Entiende si hay una devaluación, entienden los tiempos de guerra, entienden las hambrunas, entienden los desastres naturales, entienden todos esos sucesos, entienden si hay dictaduras, entienden si hay opresión a nivel mundial, entienden las cuestiones económicas, por qué suceden, porque entienden los propósitos de Dios en los tiempos. Conocen personas importantes de poder, tienen influencia sobre gobiernos, ya hace ratito se los comentaba, ¿no? Tienden a tener facilidad de juntarse con gentes líderes, que tienen el don del liderazgo. Es un intercesor natural sobre personas y circunstancias. Tenemos a Moisés intercediendo por el pueblo rebelde, que Dios le dice: oye, quítate del medio y voy a destruir este pueblo y te doy un pueblo obediente. No, Señor, perdónale la vida. Mejor borra a mí del libro de la vida, pero déjalos vivos, ¿no? El profeta tiende a hacer esta parte de intercesión y muestra interés por las personas. Es una realidad. No podré interceder por las personas si no está atraído a ellas. Y el don es confirmado por líderes y por otras personas con el don. En 2 Timoteo, y con eso cerramos, 1:6. Ese se me pasó a apuntarlo, pero bueno, aquí lo busco. 2 Timoteo. Recordarán el pasaje, pero bueno, lo voy a buscar aquí para leerlo tal cual. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, dice Pablo, hablándole a Timoteo. Tienes un don que yo te confirmé,
yo estuve ahí cuando te impuse las manos, ¿no? Entonces, y esto viene a amarrar lo que les comentaba ahorita. Un profeta autoproclamado no es profeta. El que tiene un don de profeta o de profecía siempre va a tener cerca o se va a tener contacto o algo con otro profeta, otro que tenga el don, y le va a reconocer y ver el don y le va a confirmar el ministerio. Les contaré el testimonio de alguien que de momento, en algún momento tuvo manifestación de profecía, de profecía. Y en las administraciones que tenían, ahí había confirmación, ¿no? Le empezaron a reconocer el don. Y esa persona oraba por que hubiera una confirmación en la iglesia. Esto es del pastor, ¿no? Principalmente, ¿no? Para poder ministrar en el don de profecía con la autoridad, ¿no? de la iglesia, ¿no? Entonces, en alguna ocasión fue un profeta a ministrar a la iglesia, y él en su corazón estaba, y eso se los comenté a algunos. Cuando tú tienes un don y otra persona está ministrando en ese don, si están en el mismo don, tu espíritu va a estar avivado, va como a cimbrarse, se reconoce, ¿no? Está como que en la frecuencia, por poner un término práctico. Entonces él estuvo, profeta, 3-4 días, y hasta el último día, en la última administración, esa persona estaba orando y decía: Señor, si tengo el don, que él que tiene el don me ore y me lo confirme. Así, esa fue su oración de él, ¿no? Así de... Entonces él estaba ahí, estaba en la alabanza. Entonces él estaba ahí tocando, y el profeta pasó enfrente de él, por eso así de no verlo, y dio un paso hacia adelante y se regresa y le dice: ven, voy a orarte. Ya, entonces el que estaba en el teclado dejó y fue delante de él. Y las palabras del profeta fueron: tú estabas orando y le pediste a Dios que yo te confirmara el don que tienes. Yo tengo el don de profecía, aquí te lo confirmo. Y le impusieron manos y ya. Ahí estaba el pastor presente, y el pastor lo reconoció y dijo sí. En otra ocasión, esta persona ministrando estaba orando en lenguas, y el pastor pasó y le dijo: ¿tienes la interpretación de lo que estás diciendo? Sí, la tengo. Suéltala. De ahí se confirmó el don de profecía en esa persona. Entonces entendemos cómo no es por autoproclamación, no es yo quiero ser profeta, entonces no. Viene por confirmación dentro de la iglesia de alguien más, y segundo, porque lo que dice o que lo que él es revelado es correcto, es verdad y se cumple. ¿Cuántos han dicho: es que tal día va a temblar, o el tal día va a regresar el Señor a tal hora, y no ocurre? Ahora, recordemos que somos humanos, un espíritu dentro de un cuerpo humano, ¿no? Con nuestras imperfecciones y toda esa parte. Yo te diría: no juzgues deliberadamente cuando alguien da una palabra profética y no se cumple. Seguramente habló su carne, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero tú ve, a lo mejor de 10 palabras, 9 se cumplen. Bueno, ¿no? Yo te preocúpate cuando da 10 palabras y ni una se cumple, ¿no? Entonces, cuidemos no juzgar al siervo. Porque a veces parecía que estamos buscando que se equivoque, y entonces estamos cuidando las palabras, le estamos contando: y dijo textualmente esto, no se cumplió, no es así. Tengamos cuidado. Recordemos que un profeta es un ungido de Dios, como lo es un apóstol, como lo es un pastor, como lo es un maestro, como lo es un evangelista. Tengamos cuidado de tocar, como dice David, de extender la mano contra el ungido. Podrá estar chueco como Saúl, pero si Dios lo puso y Dios lo ungió, ¿quién va a rendir? Lo vimos en las clases anteriores.
¿quién va a rendir cuentas de sus dones? Yo no voy a rendir cuenta de los dones de mi hermana Diana, o los dones de mi mamá, o los dones de mi papá. Yo no voy a rendir cuentas de los dones de Gaby. Yo voy a rendir cuentas y Dios me va a pedir cuentas de mis dones, de lo que yo esté haciendo para Él en mis dones. Entonces, tengamos cuidado de juzgar. Recordemos que los dones son usados y potenciados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que opera. Y dice Jesús en Mateo: miren, toda blasfemia contra mí la aguanto, pero toda blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada, ¿no? ¿Cómo blasfemamos contra el Espíritu Santo? Cuando no discernimos, sino juzgamos. Ay, no, se cree profeta y míralo, ¿tú le crees? O hay una sanidad, ay, no es cierto, no lo sanó. O estás incrédulo al respecto. Eso tengamos cuidado. Y en el don de profecía, muy cuidadosamente. Somos muy dados, bueno, el ser humano es muy dado a señalar y juzgar. Yo te diría, antes de señalar y juzgar, discierne. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿esto sí es de ti? Y el Espíritu te va a decir. Ten cuidado de no ir contra el Espíritu Santo en la manifestación o en la administración de un don. Vamos a orar. Señor bendito, gracias por tus verdades, por tu palabra, por los que en tu cuerpo, Señor Jesucristo, has establecido como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Gracias, Dios, porque están puestos por ti con un propósito. No nos hemos autoproclamado porque todos tenemos dones, sino porque tú nos los has dado. Señor, ayúdanos a caminar en ti, a reconocerlos, a discernir, Señor, a entender, a no envidiar los dones, Señor, sino más bien complementarnos y saber que lo que tú pusiste en alguien, a lo mejor a mí me pusiste otra cosa, a otra persona otra cosa, pero tú lo diste, Señor, y tú no das más o menos por preferencia, tú das conforme tu voluntad. Ayúdanos a caminar en ti, Señor, y que en este momento los que haya dentro de estas clases, Señor, los que vean estos videos, tengan el don de profecía, y anteriormente la semana pasada el de apóstol, el don de profeta, Señor, en hoy sean avivados sus dones. Te rogamos, Espíritu Santo, que ahí donde están en su lugar, tu Espíritu, si tenían dudas al respecto, tu Espíritu les traiga una confirmación de los dones que tú les has dado. Y si tienen el don de profecía o el don de apostolado como la semana pasada, les sea confirmados por tu Espíritu, no en emoción, no en la carne, no en un anhelo carnal humano, sino, Señor, una confirmación de tu Espíritu Santo en ellos. Sean guardados los corazones, los pensamientos, las mentes de las personas, su voluntad, y en todos seamos guiados por tu Espíritu Santo a toda verdad. En Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, hoy hemos terminado el tema de el profeta. Espero haber sido claro. Cualquier duda, por favor, o cualquier comentario al respecto, por ahí apúntenlo, manden un mensajito si gustan, y lo resolvemos puntualmente, las dudas o comentarios que tengan. Nos vemos el domingo en la reunión presencial, miércoles en la reunión en línea, y bueno, seamos bendecidos. Bonita noche a todos. Bendiciones.